Siempre se ha especulado de que los videojuegos vuelven violentos a las personas y se ha publicado este 16 de febrero que no hay evidencia que respalde el vínculo entre los videojuegos violentos y el comportamiento. Investigadores de la Universidad de Nueva York no han encontrado evidencia que respalde la teoría de los videojuegos hacen a los jugadores más violentos. En una serie de experimentos con más de 3000 participantes, el equipo demostró que los conceptos de videojuego no preparan a los jugadores para comportarse de ciertas maneras y que aumentar el realismo de los videojuegos violentos no necesariamente aumenta la agresividad en los jugadores. El modelo dominante de aprendizaje en juegos se basa en la idea de que exponer a los jugadores a conceptos como la violencia en un juego hace que esos conceptos sean más fáciles de usar en la vida real. Esto se conoce como el cebado y se cree que conduce a cambios en el comportamiento. Experimentos previos sobre este efecto, sin embargo, hasta ahora han proporcionado conclusiones mixtas. Los investigadores de la Universidad de Nueva York ampliaron el número de participantes en experimentos en comparación con los estudios anteriores y compararon diferentes tipos de realismo de juegos para explorar si se podía encontrar evidencia más concluyente. En un estudio, los participantes jugaron un juego en el que tenían que ser un coche evitando colisiones con camiones o un ratón evitando que un gato los atrapara. Después del juego se les mostró a los jugadores varias imágenes como un autobús o un perro y se les pidió que las etiquetaran como vehículo o animal. El departamento de informática de la universidad dijo: si los jugadores están preparados para sumergirse a los conceptos del juego, deberían ser capaces de categorizar los objetos asociados con este juego más rápidamente en el mundo real una vez el juego había concluido. A través de los dos juegos no se encontraron que este fuera el caso. Los participantes que jugaban un juego con tema de automóvil no fueron más rápidos en la categorización de imágenes de vehículos y de hecho en algunos casos sus tiempos de reacción fue significativamente más lento. En un estudio separado pero conectado, el equipo investigó si el realismo influyó en la agresión de los jugadores. La investigación en el pasado ha sugerido que cuando mayor es el realismo del juego, los jugadores más preparados son los conceptos violentos los que llevan efectos antisociales en el mundo real. Y se dijo, hay varios experimentos que observan el realismo gráfico en los videojuegos, pero han arrojado resultados mixtos. Sin embargo, hay otras formas en que los juegos violentos pueden ser realistas, además de parecerse al mundo real, como los personajes de Camino se comportan, por ejemplo. Este experimento analizó el uso de la física de trapo en el diseño del juego, que crea personajes que se mueven y reaccionan de la misma manera que lo harían en la vida real. Los personajes humanos se modelaron según el movimiento del esqueleto humano y cómo ese esqueleto cae si fuese herido. El experimento comparó las reacciones de los jugadores con dos juegos de combate, uno que usaba física de Randolph para crear comportamientos de personajes realistas y otros que no, en un mundo animado que sin embargo parecía real. Después del juego se les pidió a los jugadores completar acertijos denominados tareas de finalización de fragmentos de palabras, donde los investigadores esperaban que se eligieran asociación de palabras más violentas para aquellos que jugaron el juego que empleaba comportamientos más realistas. Comparando los resultados de este experimento con otra prueba de realismo del juego donde se modificó un solo juego de guerra a medida para formar dos juegos diferentes. En uno de estos juegos los personajes enemigos usaban comportamientos de soldados realistas, mientras que en el otro juego no empleaban un comportamiento de soldados realistas, y se descubrió que la preparación de conceptos violentos medidos por la cantidad de conceptos violentos que aparecen en la tarea de completar la palabra del fragmento no era detectable. No hubo diferencia en el cebado en el juego que empleaba física de Randolph y el juego que no lo hizo, así como ninguna diferencia significativa entre los juegos que utilizaron tácticas de soldado real o irreal. Los hallazgos sugieren que no existe un vínculo entre este tipo de realismo en los juegos y en el tipo de efectos que comunican, que comúnmente se piensa que los videojuegos tienen en sus jugadores. Se necesitan más estudios sobre estos aspectos del realismo para ver si esto tiene el mismo resultado. ¿Qué sucede cuando consideramos el realismo de los personajes en el juego, por ejemplo, y la inclusión de contenido extremo como la tortura? También solo se probó estas teorías en adultos, por lo que se necesita más trabajo para comprender si un efecto diferente es evidente en los jugadores infantiles.